Si bien en algo el síndrome metabólico como contribución a la práctica médica fue cambiar la visión del médico con respecto a integrar los factores de riesgo para evaluar el riesgo cardiovascular. Enseguida, el doctor Francisco Javier León Hernández, quien es cardiólogo intervencionista egresado del Centro Médico Nacional La Raza y quien actualmente labora tanto en el Hospital de La Raza como en el Hospital Ángeles de Lindavista. Es el actual vicepresidente de la ANCAM y tendrá a bien exponer el tema de obesidad y síndrome metabólico. Le damos la bienvenida. Gracias. Muy amable, doctor. Ok, pues antes que nada es un placer estar en este evento de una ciudad tan bella, pero sobre todo con amigos de toda la vida, y participar en el simposio de la enfermedad realmente que cobra la mayor cantidad de vidas en el mundo. Síndrome metabólico es sin duda una de las entidades nosológicas más complejas, difícil de entender y relativamente fácil de tratar, pero mientras no se rebase la línea de la comprensión adecuada de la fisiopatogenia, y esto habla específicamente de los grupos médicos en los diferentes niveles de atención, jamás podremos progresar en la reducción efectiva de la mortalidad de esta patología. Y hablamos porque el diabético generalmente se le considera como un paciente glucémico en el que la reducción de las cifras de glucosa es el objetivo esencial. Al hipertenso se le etiqueta solamente como un paciente con una alteración mecánico-vascular con elevación de las cifras tensionales. Pero es muy difícil integrar al síndrome metabólico como tal, como una entidad nosológica compleja, con una variedad múltiple de entidades fisiopatológicas que participan en el estado de inflamación vascular, y más difícil aún, la aplicación de estrategias terapéuticas que en ocasiones resultan algunas de ellas más perjudiciales que benéficas cuando escogemos, por ejemplo, agentes antihipertensivos que no son los ideales. Hablamos específicamente de diuréticos o utilización de betabloqueadores en pacientes que no tienen enfermedad coronaria. La enfermedad cardiovascular se presenta, perdón, ¿no avanza? ¿No funciona? Por acá, ok, perfecto. La enfermedad cardiovascular entonces se presenta en diferentes niveles. Estados Unidos tiene sus propios problemas, tiene su propia población de alto riesgo con características raciales diferentes a las nuestras, pero sin embargo, la presencia de las complicaciones cardiovasculares que presenta nuestra población sin duda es quizá más diversa por los niveles socioeconómicos que presentamos en las etnias rurales. Es sumamente importante entender que el denominado síndrome cardiometabólico, enfermedad metabólica, como le queramos nombrar, es una entidad compleja en la que destaca la interacción de diferentes patologías con alto grado de inflamación vascular y detonantes y aceleradores de la enfermedad aterosclerótica en diferentes órganos. Es decir, la enfermedad de síndrome metabólico debe considerarse como una enfermedad con un estadio inflamatorio continuo, con grave afectación y daño a órgano blanco por la patogenia que presenta. Estas entidades se asocian de manera sinérgica, es decir, cuando las vamos asociando y se conjuntan, se presentan de manera sinérgica para potenciar el efecto inflamatorio vascular y por ende elevados índices de mortalidad que ocupan el primer lugar en nuestro país, evidentemente motivado por las enfermedades cardiovasculares. Sabemos que la incidencia de los factores de riesgo cardiovascular va en aumento y que desafortunadamente el centralizar o gluconizar a un paciente o únicamente manejarlo por elevación de las cifras tensionales o solamente la dislipidemia ha constituido un error el no integrarlo como un paciente complejo. Sin embargo, no es importante que el paciente tenga sobrepeso. Debemos de entender la grave y severa toxicidad que da el tejido graso sobre entidades importantes como es corazón, vasos sanguíneos y cerebro, ya que grasa visceral ofrece una alteración muy importante en el aspecto fisiopatológico, endocrino, paracrino, que constituye la enfermedad cardiovascular. La obesidad es una pandemia que realmente refleja una enfermedad compleja que se caracteriza básicamente por la presencia de nuestros pacientes obesos ocupando el segundo lugar en el mundo, en pacientes obesos, pero si nosotros hiciéramos un análisis estadístico, comparándonos con Estados Unidos, que tiene el primero, desde el punto de vista epidemiológico, incidencia por miles de habitantes, nosotros somos más diabéticos proporcionalmente con la población de los Estados Unidos, y además tenemos el honroso primer lugar en pacientes diabéticos.
en niños. De tal manera que las modificaciones tienen que partir no solamente de los gobiernos estatales y federales, sino de las casas. El problema básico está en la alimentación rica en carbohidratos, en la alimentación de nuestro pueblo, que desafortunadamente es a base de carbohidratos debido a que la proteína es muy cara, pero tenemos que tratar de insistir en la modificación de los aspectos dietéticos. En salud nos mostró estas cifras de presión arterial como parte del síndrome metabólico. Sin embargo, si podemos evaluar en esta estadística presentada en 2009 en Estados Unidos en mujeres hispanas comparadas contra las no hispanas, observamos la tendencia innata que tiene nuestra etnia para desarrollar hipertensión, más aún que los grupos anglosajones. Todos conocemos como parte del síndrome metabólico la estadificación de la presión arterial de acuerdo a la norma oficial mexicana. Sin embargo, es muy importante recalcar que la adecuada estadificación y la adecuada evaluación de los pacientes con riesgo moderado a muy alto de presentar complicaciones más o adicionadas al síndrome metabólico es sinérgica y es rápidamente evolutiva. ¿Qué representa el síndrome metabólico? Lo que alcanzamos a ver del síndrome metabólico: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia u obesidad visceral, solamente representa la punta de un gran iceberg. Una serie de alteraciones neurohumorales, endócrinas, parácrinas, con alteraciones que afectan la dinámica vascular, la fisiología y metabolismo de los ácidos grasos, pero que definitivamente establecen la aparición y la base de enfermedades como diabetes mellitus, que a su vez detonan las primeras causas de muerte en este país. Sabemos que la obesidad, dislipidemia, hipertensión van ligadas a este tipo de trastornos neuroendocrinos, paracrinos, y que la micro y la macroangiopatía es el producto o la base de la evolución a enfermedades que hoy convergen en las principales causas de mortalidad de nuestro país. Es sin duda muy importante que el análisis de estrategia farmacológica que llevemos en estos grupos de pacientes siempre tiene que ir fundamentado en el conocimiento de la fisiopatogenia de la enfermedad. Sabemos que hay que reducir la presión arterial, pero demos fármacos que sean metabólicamente neutros, que no alteren el perfil de lípidos o el perfil de electrolitos, como lo hacen los diuréticos tiacídicos. Debemos de recordar que existen fármacos como los betabloqueadores que interfieren en el metabolismo de la glucosa. Debemos de entender una serie de eventos en los que la elección del fármaco no solamente dependerá del diagnóstico preciso, sino de una comprensión adecuada de lo que representa el síndrome metabólico. Nosotros vemos pacientes dentro del síndrome metabólico, o específicamente hablando de obesidad, un paciente obeso, un paciente corpulento, pero no sabemos que lo más importante es esa grasa tóxica que observamos en el macro de la anatomía de un paciente con obesidad, sino lo que representa cada adiposito. El paciente con enfermedad metabólica es un paciente enfermo con grasa, es un paciente enfermo con una serie de reactantes inflamatorios derivados de una gran cantidad de tejido graso magro que provocan inflamación vascular a través de modulación de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que liberan aterosclerosis a través de un desbalance entre la adiponectina y la leptina. Hoy sabemos que estos dos reactantes constituyen realmente el yin-yang del síndrome metabólico. Las lipoproteínas que favorecen el estado benéfico de un paciente con esta patología y el estado perjudicial, y que la reducción o modificación genética de los receptores y exposición de receptores a adiponectina modifica el pronóstico cuando factores detonantes como obesidad mórbida, como es sobrepeso y una mala alimentación, favorecen el incremento de receptores de neptina, favoreciendo la actividad del factor nuclear kappa beta dentro de las células endoteliales, favoreciendo y detonando la aceleración de los procesos de enfermedad cardio- y cerebrovascular. Evidentemente, si nos damos cuenta, la participación de todos los factores de riesgo cardiovascular se liga directamente a la actividad tóxica del adipocito, dando como tal un elevado riesgo cardiovascular. ¿Qué es la adiponectina? La adiponectina es una lipoproteína caracterizada por una serie de acciones positivas cuando se encuentra en cantidades normales, vasoprotectoras y metabólicamente protectoras. Los receptores para adiponectina tienen un resultado con su interacción, incremento en la sensibilidad a insulina, disminución de ácidos grasos libres, disminuyendo la producción de glucosa, reduciendo la concentración intracelular de triglicéridos, efectos antidiabéticos y efectos antiaterosclerosos, adhesión de monocitos, reducción de células espumosas, adhesión, reducción de proliferación y migración de células de músculo liso, reduce inclusive la oxidación de las LDL, reduciendo moléculas de adhesión, con un efecto que debe de considerarse muy importante, no solamente desde el punto de vista de actividades de ejercicio que favorecen el incremento de receptores y exposición de receptores de adiponectina, sino sustancias que pueden ser empleadas en la terapéutica, como específicamente hasta el momento un solo antihipertensivo que ha demostrado elevar los niveles de adiponectina.
No sabemos si esto tenga un impacto sobre la mortalidad, pero asilsartán es el único fármaco que en estudios de experimentación ha logrado incrementar los niveles de adiponectina como único fármaco antihipertensivo bloqueador de receptores de angiotensina. Lo importante desde el punto de vista analítico de qué sucede con el paciente con enfermedad vascular y metabólica es que el tejido adiposo tiene 3 vías de señalización. Una de ellas, los ácidos grasos libres incrementan la actividad del factor nuclear kappa beta. Estudios de estrés que favorecen y modifican la resistencia insulínica e inflamosomas, que son proteínas de tejido graso que se incrementan con el ejercicio y favorecen, que se reducen con el ejercicio y favorecen una inflamación vascular. Es decir, estas 3 actividades que tenemos proaterogénicas, proinflamatorias vasculares, pueden ser moduladas con actividad física, y cuando ponemos al sujeto corriendo, quiere decir que las 3 vías de señalización más importantes para el desarrollo de insulinoresistencia e inflamación vascular pueden ser modificadas tan eficientemente como un fármaco como con el ejercicio. Esto es muy importante, los pacientes obesos tienen que tener actividad física, y hoy sabemos que esta modificación es básicamente la influencia directa que se tiene sobre el sistema neurohumoral que caracteriza la insulinoresistencia y la inflamación vascular. De tal manera que los pacientes con dismetabolia, con síndrome metabólico diagnosticado o diabetes mellitus con obesidad, deben recibir estrategias de ejercicio que son tan benéficas como cualquier fármaco que se haya utilizado. Entonces, hoy debemos de entender que el riesgo cardiovascular debe de medirse desde el punto de vista neurohumoral como una sobreactivación, una reducción en la actividad de adiponectina o un incremento de la actividad de leptina, y que el gol estándar terapéutico deberá ir encaminado a modificar esta balanza neurohumoral en la que tenemos hoy el yin-yang del síndrome metabólico desde el punto de vista de explicación fisiopatogénica. Es decir, el incremento de adiponectina o su actividad que da el ejercicio y algunos fármacos debe ser favorecido por el médico que atiende a este grupo de pacientes, tratando de reducir la actividad, reducir los factores que pueden aumentar la leptina, favoreciendo su reducción o por lo menos su menor expresión, y de alguna manera estaremos interviniendo ya, no solamente con agentes farmacológicos, sino con un razonamiento lógico de lo que debe ser el manejo del paciente con síndrome metabólico. Evidentemente, las medidas no farmacológicas siguen siendo la piedra angular en estos pacientes. Sin embargo, la comprensión adecuada de la fisiopatogenia y la elección de los agentes farmacológicos es fundamental para poder lograr una sinergia de protección. Hoy sabemos, dentro de los datos noveles en reducción de riesgo cardiovascular, la importancia de la grasa pericárdica que se presenta en los pacientes con síndrome metabólico. La grasa pericárdica, hoy perfectamente identificada con estudios de resonancia magnética, podemos identificar que la grasa pericárdica hoy no solamente es un acompañante perenne del paciente obeso, sino que es realmente una estrategia inadecuada del organismo para poder modificar a través de una infiltración grasa del pericardio, la grasa pericárdica, perdón, sin pericardio, para establecer un proceso inflamatorio local dentro de las arterias coronarias que favorece un estado proaterogénico acelerado en los pacientes con síndrome metabólico. Es decir, esta grasa pericárdica favorece una señalización con una difusión de adipoquinas a través de la pared arterial que favorece a su vez una transcripción transversa, una señalización transversa dentro de la vasa vasorum que favorece la aceleración, inflamación y ruptura de las placas de ateroma, favoreciendo ¿qué? Lo que nosotros observamos en el mundo moderno y que ocupa la primera causa de muerte, eventos coronarios agudos. De tal manera que estudios de resonancia magnética han mostrado una relación directa entre el grosor de la grasa pericárdica y riesgo cardiovascular. Sin embargo, no necesitamos un estudio de esta magnitud para poder identificar a los pacientes que tienen riesgo elevado. Simple y sencillamente entender que tenemos un limbo oscuro en el que solamente podemos ver las alteraciones biofísicas macroscópicas del sujeto, podemos inferir alteraciones neuromorales que sin duda deben ser consideradas en los pacientes con síndrome metabólico para poder impactar adecuadamente y reducir la mortalidad. Muy importante también el daño estructural que presenta el paciente con síndrome metabólico. Los pacientes específicamente con diabetes descontrolada, obesos, tienen una facilidad para tener una infiltración a través de proteínas como diacilglicerol y ceramidas que llegan a estar en el intersticio de las células contráctiles de miocardio y favorecen una irrupción entre los enlaces de proteínas contráctiles dentro de las fibras miocárdicas y en el exterior de las mismas para alterar la contracción miocárdica, y los datos iniciales son las alteraciones en la dilatación ventricular en la diástole.
De tal manera que hoy vamos entendiendo cada vez más que las alteraciones de distensibilidad en el paciente diabético pueden favorecer no solamente al componente de hipertensión arterial con hipertrofia ventricular izquierda, sino una infiltración de las células musculares cardíacas que altera este fenómeno de distensibilidad y que no solamente es dado por la hipertrofia ventricular, sino por una interacción y dilatación, en los mecanismos de dilatación de las fibras miocárdicas que llegan a conducir inclusive aparición de dilatación ventricular sostenida con cardiopatías dilatadas en los que se está tratando de encontrar esta explicación. Para concluir, debemos de entender que la preservación de la salud, en este caso en la mujer obesa, va ligada a ejercicio físico y de esto, por lo menos 30 minutos diarios, podemos inferir de manera indirecta para favorecer los estados neuromorales positivos para el síndrome metabólico y tratar de reducir la expresión de factores irritantes inflamatorios vasculares, como fuese el factor de necrosis tumoral kappa beta, de tal manera que es muy importante poder entender estos dos conceptos. Esto, como hemos mencionado, se puede favorecer directamente para poder favorecer este balance, favorecer adiponectina con actividad física y en el caso algunos medicamentos que se están ensayando para ello, pero que definitivamente un antihipertensivo lo puede lograr, ligados al ejercicio para tratar de inducir una reducción de la actividad de leptina demostrada con la actividad física. Es muy importante considerar que la temprana intervención en el riesgo cardiovascular del paciente con y sin diabetes mellitus, pero con síndrome metabólico, es importante para reducir el riesgo cardiovascular total. Pero quizá lo más importante es entender que el ser humano envejece desde el mismo día que nace. Todos, aún sin tener síndrome metabólico, podemos tener enfermedad cardiovascular, pero lo más importante es entender esta diferencia entre la evolución clínica de ambos grupos, intervenir en forma temprana para poder reducir la mortalidad y lograr la meta para la que fuimos considerados como elegidos por la sociedad, elegidos por el destino para poder cuidar la salud de los seres humanos y específicamente de las mujeres. Hoy sabemos que la prevención debe ir sesgada hacia la derecha, aumentar el aspecto de prevención para tratar de reducir el daño a órgano blanco, favoreciendo siempre la capacidad de regresión de las enfermedades cardiovasculares para poder evitar los episodios en los que llegamos muy tarde como médicos o son los pacientes transferidos a un segundo y tercer nivel de atención cuando ya son muy pocas las posibilidades de poder mejorar su vida y calidad de vida. Y esto está en cada uno de los diferentes sistemas de atención, en primer contacto, en segundo contacto con médicos internistas o en tercer contacto con especialistas. Es muy importante entender que la responsabilidad y corresponsabilidad de la mala atención médica radica una parte en los sistemas de salud y otra en la falta de capacidad de los involucrados en los sistemas de salud, y hablamos de médicos de diferente contacto, para aplicar estrategias lógicas, eficientes, de acuerdo a cada uno de los niveles de atención, porque están fallando absolutamente todos. Y debemos recordar que no existe un sistema de salud en el mundo que pueda competir contra el incremento de las enfermedades cardio- y cerebrovasculares. Ya tuvieron problemas financieros Estados Unidos y Europa. México no es la excepción, de tal manera que debemos voltear nuevamente hacia nuestros orígenes y entender que el programa más eficiente de reducción para la mortalidad cardiovascular es sin duda incrementar y restablecer fuerzas para poder lograr niveles de atención primaria adecuados y niveles de atención en segundo nivel adecuados, pues no existe y ni existirá jamás un sistema financiero que pueda competir contra la enfermedad cardiovascular. Muchas gracias.